Jesús nos hablaba por parábolas y por medio de las parábolas Él enseñaba las riquezas de su reino y los principios de cómo vivir en ese reino de Jesús. Y hoy día nosotros vamos a ver y vamos a aprender con Jesús sobre el perdón y cómo el perdón nos transforma. Y hablar sobre perdón no es lo más popular. De hecho, cuando vamos a las películas, a las series, encontramos que da mucho más rating las películas de venganza, estilo John Wick, que las películas de perdón, porque perdón parece un poco demasiado positivo. Uno quiere ver sangre muchas veces, ¿no? Pero hay dos novelas escritas allí en el siglo XIX en Francia que son muy similares y traen ahí un contraste entre perdón y venganza muy fuerte. Ellas son de las más famosas de la historia y ambas comparten un inicio muy similar. Ambas van a describir un hombre que es inocente, pero que pierde su libertad a causa de una terrible injusticia. Ambos hombres de ambas novelas pasan años en prisión y ambos salen enfrentando una nueva oportunidad después de años en prisión. Pero ahí es donde esas historias divergen. Mientras uno sale para dar toda la marcha, el plan de venganza, otro sale para dedicar su vida a extender la gracia que primero recibió. Uno de ellos va a dedicar su vida a la destrucción de sus enemigos y a la búsqueda de a todos aquellos que le hicieron daño en el pasado. Esa es la historia del Conde de Montecristo, donde Edmond Dantes sale y busca castigar a todos aquellos que lo traicionaron en el pasado. Pero la otra historia es la historia de Jean Valjean, de Los Miserables, que después de haber recibido una gracia importante, un favor, una misericordia, un perdón no merecido, él dedica su vida también a expandir esa misma gracia. Interesante que mientras una historia celebra la justicia retributiva, la otra muestra el poder del perdón. Y Jesucristo hace algo similar con una parábola donde muestra esas dos caras, perdón y venganza, cohabitando muchas veces en nuestro propio corazón. Y contra eso Jesucristo nos confronta. El texto que nos invita en esa mañana está ahí en Mateo 18, versículos 21 al 35. Te invito a que abras su Biblia en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los versículos 21 al versículo 35. Así dice la palabra de Dios. Versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, le contestó Jesús, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de Dios, o el reino de los cielos, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y a todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Le agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esa parábola debe ser entendida en el contexto del capítulo 18 de Mateo. En ese capítulo Jesucristo pone una especial atención en lo que él llama de los pequeñitos. Él va a mencionar ahí al inicio de que uno debe ser humilde como los niños. Uno debe aprender con los niños, de la humildad de los niños. Y luego va a decir, ojo con que nadie haga desviarse uno de mis pequeños. Porque ellos son como una oveja perdida, al cual el pastor sale y busca a esta oveja y la trae de vuelta. Ese concepto de ir y buscar a la oveja que se desvió es el concepto base por medio del cual debemos leer la parábola que hemos visto acá. Jesucristo está hablando de restauración. Jesucristo está hablando de recuperar el que se perdió, traerlo de vuelta, aquel más débil. Ese es el contexto. Dentro de ese contexto, Jesucristo va y enseña también cómo debemos tratar al hermano faltoso. Si tu hermano peca contra ti, anda tú y adviértelo para traerlo de vuelta. Es prácticamente, después de esa parábola de la oveja, como si Jesucristo estuviera aplicando eso a la vida comunitaria. Pero ahí, después de que Jesucristo hubiese enseñado cómo tratar a un hermano que pecó para traerlo de vuelta a la fe, Pedro va y le salta con esa pregunta. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar entonces a mi hermano? Y a partir de esa pregunta, Jesucristo le responde y trae una parábola con la que Él nos enseña el verdadero lugar del perdón. Cómo nosotros debemos entender el perdón en la vida cristiana. Y yo sé que muchas veces tenemos demasiado placer en ser perdonados, pero nos cuesta perdonar. Perdonar es difícil, perdonar no es fácil. Es bonito, uno va a decir, mira qué bonito, qué noble, pero la nobleza tiene un costo. Y Jesucristo nos va a enseñar aquí cómo nosotros debemos perdonar. Y lo que primero menciona Jesús y lo que primero destaca aquí en ese texto es que el perdón primeramente nace de la infinita gracia de Dios. Y no de mi buena onda, ni siquiera de mi esfuerzo moralista por hacerle perdón a alguien. Interesante porque Pedro presenta esa pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y es una pregunta que a principio parece ser bastante honesta, porque lo que Pedro quiere medir acá es el nivel de la compasión. Los rabinos lo que decían es que uno debiese perdonar hasta 3 veces. 3 veces era el número ideal, porque si alguien pega contra ti y se arrepiente, uno le perdona. Una segunda y una tercera vez, una cuarta vez, ya puerta cerrada. Pedro entonces le dice al Señor, ¿hasta 7? Aquí se quiso poner así como bien piadoso. En realidad lo que quería era que por medio de su afirmación o de su pregunta, Jesucristo confirmara a Pedro, mira Pedro, sí, de verdad, Pedro, eres seco, ¿no? Y Jesucristo entonces le da una respuesta que dejó a Pedro un poco descuadrado. Jesucristo le dice, no solamente 7, sino que 70 veces 7. Cualquier judío en aquel momento, al escuchar eso, le hizo eco un otro texto de las Escrituras. Génesis 4:24. Cuando Lamec, hijo de Caín, dijo, si a Caín lo han vengado 7 veces, yo que he matado mucho más, voy a vengar 70 veces 7. Y es interesantísimo que mientras Lamec utilizaba 70 veces 7, que es una hipérbole para infinito, aplicado a la venganza que él aplicaría, Jesucristo va y redime esos números y lo aplica al perdón. No le perdona 7, sino que 70 veces 7. Entonces es aquí donde Jesucristo ya va transformando la venganza en una gracia. Pero es interesante porque Pedro trabaja aquí una matemática
del perdón? ¿Cuál es el límite? Y el punto es que la matemática trata de limitar el alcance del perdón, y esa matemática que trata de limitar el alcance del perdón, ella nace del legalismo que hay en nuestros corazones. Porque la gracia no limita, aunque vamos a ver al final que tampoco la gracia se vende barata. Lo que muchas veces pasa es que nosotros medimos el perdón que entregamos por nuestro sentido de justicia imperfecto. No nos damos cuenta de lo imperfecto que son nuestros sentidos. A veces cuando sentimos que algo es injusto, no nos cuestionamos nuestros estándares. ¿Cómo decido yo si es justo o no? ¿Qué es justo? ¿Qué me dio autoridad para ser yo el juez que juzga lo que es justo o no? Pero muchas veces caemos en un legalismo, en un formalismo, en un moralismo, en el cual juzgamos al otro por estándares distintos de lo que nos juzgamos a nosotros mismos. Porque muchas veces a nosotros la gracia, pero a los enemigos la ley. Y a veces ese tipo de postura es lo que podría estar siendo presentada por Pedro acá. A veces también transformamos el perdón, sobre todo cuando lo ponemos en términos matemáticos, como un mecanismo de deuda. Porque si yo voy contando, mira, te perdoné una vez, la tercera es la vencida, la cuarta es la vencida, te quedan solamente 3 oportunidades. Vamos transformando eso en un juego, en una disputa. Vamos sacando cuentas. El perdón que se le cobra al futuro no es perdón. Por eso que Jesucristo dice, no saquen cuentas. La gracia de Dios es infinita, por lo tanto debe ser infinito el perdón de Dios. Y muchas veces nosotros con ese conteo no permitimos que el perdón logre su objetivo. ¿Se acuerda que yo le dije de la oveja? ¿Cuál es el objetivo del perdón? ¿Qué es lo que hizo el pastor cuando va y busca a la oveja? Eso es perdonar. Es traerle de vuelta al que se desvió. Eso es. Ese es el contexto que Jesucristo menciona acá. Y a veces no permitimos, por esa matemática del perdón, hacer con que el perdón logre su objetivo. Que hacer con que el que pecó se dé cuenta de su pecado, se arrepienta y vuelva. Sino que queremos nosotros castigar al que nos hizo daño. Ahora, debemos hacer una acotación aquí muy seria. ¿Debemos entonces, pastor, perdonar ciegamente cualquier ofensa? Cualquier cosa que alguien nos haya hecho. ¿Debemos ser esa persona sin cualquier tipo de filtro y que cualquier cosa que nos hagan nos pueden pegar, nos pueden humillar, nos pueden patear, nos pueden... Y tenemos que simplemente decir, pégueme más? No, no es así. Y es interesante eso. Porque el contexto acá trata de las faltas diarias, de los problemas que tú y yo cometimos a diario. Jesucristo no está hablando aquí de blasfemias, Jesucristo no está hablando aquí de adulterios, Jesucristo no está hablando aquí de asesinatos y cosas por el estilo. Faltas que nosotros muchas veces cometimos con frecuencia. Eso es lo que Jesucristo está hablando acá. Por lo tanto, debemos entender el contexto, ¿cierto? Son faltas que yo podré cometer el día de mañana, así como el otro comete conmigo. De repente uno se pasa, de repente uno se va de las manos con algo, y eso es lo que Jesucristo menciona acá. Ahora, Cristo no nos priva a nosotros, sus hijos, del ejercicio del sano juicio. ¿Qué significa eso? Dios sí espera que nosotros tengamos la capacidad de entender lo que está pasando. Incluso de medir y de saber si nos están pasando a llevar sí o no. Es por eso que Jesucristo va a decir en otro lado que tenemos que ser sencillos como las palomas, pero sabios como las serpientes. El hecho de que debamos perdonar no significa que debamos ser gente que se lo permite todo. Jesucristo no fue así. Jesucristo no enseña eso y no es así como debemos ser. La gracia de Dios no significa que debamos ser personas que aceptan cualquier cosa, es lo que Él quiere decir. Lo que sí espera es que seamos misericordiosos para perdonar siempre que haya la evidencia de que las personas a las que nos pide perdón están realmente insatisfechos con sus pecados. Eso es lo que dice.
debemos ser siempre misericordiosos en perdonar a aquellos que después de ofendernos desean abandonar su camino de ofensa y reordenar su vida. Ahora, incluso Calvino va más allá y dice, incluso cuando alguien que no parece muy firme, muy constante, uno ve que esa persona siempre está fallando donde lo mismo y siempre vuelve muy arrepentido, pero después termina haciendo lo mismo y uno queda con una sospecha de que eso me están leseando con eso. Y Calvino va a decir, incluso en estos casos, nosotros debemos extenderle el perdón, pero debemos extenderle el perdón de tal manera que cuidemos su conducta al futuro, para que nuestra indulgencia, nuestra misericordia, no se transforme en objeto de burla. En el sentido de que yo puedo hacerlo de nuevo porque me va a perdonar. ¿Entendí? El perdón nace de la gracia infinita de Dios y no de nuestra voluntad, no de nuestra moralidad. Y es por eso mismo que el perdón es algo muy serio, es algo muy especial. Ahora, partamos por ahí, 70 veces 7. Y ahí entonces Jesucristo presenta una parábola. Y en esa parábola que Jesucristo presenta, Él muestra un evento muy interesante. Un hombre que fue perdonado. Un hombre que debía a su rey 10,000 monedas de oro. O en otras traducciones aparece como 10,000 talentos de oro. Ese es el personaje central de esa parábola. Y ojo, que Jesucristo espera que nos identifiquemos con Él. Nosotros siempre nos identificamos con el héroe de las historias, nunca con los villanos, ¿no es verdad? Pero Jesucristo cuenta una parábola y el personaje con el cual quiere que nos identifiquemos, que carga el eje educacional, es este. Él tenía una deuda absurda que si pusiéramos en dineros chilenos de hoy, estamos hablando que la deuda que ese hombre tenía con su rey era de más de 1,1 billones de pesos chilenos. 10,000 talentos. Son 1,107 millones de pesos. 1,000 millones de pesos chilenos. Bueno, ese hombre, con una deuda imposible de pagar, se acerca al rey, el rey está sacando cuentas. Obviamente Jesucristo, esa es una parábola, no es una historia real. Y uno dice, pero ¿cómo se endeudó tanto? ¿De dónde sacó el rey tanto dinero? ¿Qué hizo ese hombre con ese dinero? No importa, no es el tema acá. Pero el punto es que el absurdo llega al punto donde el rey empieza a cobrar y ese hombre le dice al rey, ten compasión de mí. El rey ya había decidido echar a la cárcel a él, su familia, y todo eso como que era trabajo forzado para pagar su deuda. Sería imposible, humanamente hablando, imposible, de que él y toda su familia trabajando juntos todo el resto de su vida pudiera pagar esa deuda, pero al menos iba a amortizarla. Pero ¿qué es lo que dice el hombre? Tenga paciencia conmigo, se lo pagaré todo. Obvio que no, ¿cómo le va a pagar todo? Posible. El rey sabía de eso. Y el texto dice que con esas palabras él suplicaba, palabras que no son verdaderas, pero que en ese momento el rey tuvo compasión de él, porque vio su incapacidad de salir de esa situación. Cuando el rey se compadece de ese hombre, lo que hace el rey es asumir esa deuda como perdido. Un préstamo mal logrado. De hecho, la palabra que el rey utiliza es esa, como un préstamo que a lo mejor no voy a recuperar. Y ese hombre entonces sale. Esos números son intencionalmente absurdos. Y aquí claramente lo que quiere Jesús es destacar la riqueza y la generosidad de este rey. Porque yo no sé ustedes, pero perdonar una deuda de ese tamaño dice mucho del poder económico que tenía ese reino y ese rey. Era inmenso. La deuda era inmensa, pero más inmensa era la riqueza del rey, que es capaz de absorber eso como pérdida. Jesucristo quería poner énfasis ahí. También destaca que queda evidente que el perdón tiene un costo. El perdón no le sale barato. No hay así como que, está bien, no importa. ¿Cómo no importa? Mira el tamaño de la deuda.
importa muchísimo. Tiene un costo elevadísimo. Lo que hizo el rey le costó al rey y al reino muchísimo. Por lo tanto, aquí el punto es la inmensidad de la deuda que hace ver la inmensidad de la gracia que alcanzó ese hombre. Maravilloso. Ahora, el punto, como dije al inicio, es que yo tengo que verme a mí mismo en ese personaje, porque el deudor aquí soy yo. Mi pecado delante de Dios es mucho más grande de lo que yo me imagino. Es bastante común la gente asumir que no, si yo trato de hacer todo bien, si yo no hago daño a nadie, yo soy una buena persona. Uno no se da cuenta del tamaño de la deuda que uno tiene delante de Dios, del tamaño de la ofensa, del tamaño del pecado. Porque nuestra pecaminosidad, la pecaminosidad que todavía habita en nosotros, con la cual luchamos, no nos permite ver y percibir el significado y el impacto de lo que es la santidad de Dios en contraste con nuestro pecado. Muchas veces pasa que hoy día uno hace sus compras con tarjetas y tarjeta y tarjeta y tarjeta. Cuando llega la factura, uno casi se desmaya. Yo no pensaba que debía tanto. Solo compré un par de cositas. Es lo mismo con el pecado, pero mucho peor. Yo no pensé que era tan grave. Nosotros vemos en esa parábola la inmensidad, el tamaño de nuestro pecado, pero más grande es la gracia de Dios. Lo interesante es que queda evidente que todo esfuerzo por querer pagar esa deuda suena absurdamente patético. Mira lo patético que era ese hombre suplicando al rey: te lo pagaré. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dime, explícame, ¿cómo? Es imposible, es imposible. Hermanos, a menos que nosotros no nos veamos desesperados como ese hombre delante del Señor, no entenderemos el tamaño de la gracia de Dios. A menos que nos sintamos, como dijeron algunos predicadores en el pasado, el fuego del infierno quemando nuestros pies, no sentiremos el tamaño de la salvación que el Señor nos está dando. Mientras nos vendamos la mentira de que estamos más o menos salvos, que no somos tan malas personas y que la cosa no es tan grave así, nos engañamos a nosotros mismos y más despreciamos la riqueza, la abundancia de la gracia de Dios que es dispensada a nosotros. Por lo tanto, tengo que entender que yo soy absurdamente perdonado y que si no fuera por la inmensa gracia de Dios, yo no tendría ninguna esperanza. Yo he sido perdonado 70 veces 7. Yo no he sido perdonado 7 veces nomás, porque yo he fallado al Señor mucho más que eso. Y la gracia del Señor me ha perdonado una y otra vez. Poner un límite al perdón que otorgamos es olvidar nuestra propia deuda. El perdón que nosotros entregamos es un recordatorio del perdón que nosotros recibimos. Así que de gracia recibimos y de gracia damos. Así que es esa perspectiva de que el perdón primero me alcanzó a mí, que ya me libra de una mirada legalista en relación al perdón, de una mirada que busca venganza. Porque el legalismo lo que busca es eso, el perdón como un arma de venganza. Pero Jesucristo muestra que el perdón primero transformó al principal de los pecadores, que soy yo. Cuesta entender eso cuando nosotros somos la parte ofendida en una cuestión. Pero lo que quiere Jesús que entendamos es, ante cualquier disputa, entendamos eso. El mayor pecador primero soy yo ante el Señor. Ahora, la parábola sigue y ese hombre va y se encuentra con alguien que lo debía también. Y mira lo que pasa. Jesucristo nos enseña una tercera cosa acá, que la gracia de Dios no debe ser tratada con desprecio. ¿Y qué pasa? Él se encuentra con un compañero que le debía 100 monedas de plata, 100 denarios. 100 denarios, un denario es el equivalente a una diaria de un trabajador, podríamos decir la diaria de un trabajador sueldo mínimo. 100 denarios sería lo equivalente a 2 millones de pesos. Uno debía más de 1 billón de pesos y este uno debía 2 millones de pesos. Yo no soy mucho de las matemáticas, pero yo creo que 2 millones de pesos es pagable, ¿no? Es pagable, ¿cierto? Por más que uno decía trabajar por ello, son 100 días. Es que menos de un año. Ahí como 4 meses, 5 meses.
de trabajo, tiquitaca, ¿cierto? Funcional, posible, factible. Pero en la interpretación del muchacho que salió del encuentro del rey, él salió envenenado. ¿Por qué? Porque él pensó, es por culpa de gente como este uno que no me pagó, que yo casi muero. Lo que hace ese hombre es proyectar la culpa no a sí mismo, sino que a las personas que le debían a él. Y la gracia que él recibió no encontró en su corazón una respuesta positiva, sino que él vive como si no hubiese sido perdonado y le cobra al otro sin cualquier rastro de misericordia. Esa reacción acá fue extremadamente opuesta a la que él vivió, porque él decide, y la Biblia es gráfica en relación a eso, porque lo increpó y lo puso contra la pared, con las manos en el cuello, lo echó a la cárcel. Si ese hombre fuera a vender a su deudor como esclavo para pagar sus deudas, que era una práctica común en aquella época, eso sería 5 veces más lo que ese hombre le debía. Entonces lo que vemos aquí es que él está cobrando, de hecho, más de lo que el hombre le debe. Y eso dejó a toda la comunidad indignada. Y eso es interesante porque aquí Jesucristo muestra que ese nivel de irracionalidad del justiciamiento y de la venganza muchas veces no es solamente ofensivo a Dios, pero es ofensivo también a la comunidad. Mira lo que pasa. La grandiosidad del perdón, en contraste con la grotesca violencia con la que él aflige a otra persona que le debe, generó una fuerte conmoción en el pueblo. Y el relato dice que los súbditos del rey le fueron a contar todo detalle por detalle. Esa es la idea. Y el hombre entonces que había sido perdonado, él no estaba viviendo como alguien que estaba ahora libre por el perdón del rey. Porque la pregunta es esa. Si él ya no tenía deuda, ¿qué le importa cobrar? Yo soy libre, así que no importa. Él no iba a necesitar esas platas. ¿Por qué? Porque ya no tenía una deuda que pagar. Él no se entendía libre. Él no recibió el perdón como una carta de libertad, sino que transformó el perdón como un elemento de justicia moral, casi que como algunos pueden hacer y pensar, el rey tenía la obligación de perdonarme, porque el rey es rico. El rey tenía la obligación de hacerlo, porque el rey es rey. Pero yo soy un pobre miserable. Yo no trabajo, si yo no me esfuerzo, si yo no me saco la mugre, las cosas no funcionan. ¿Cuántas personas nosotros conocemos, incluso nosotros mismos, que muchas veces proyectamos nuestra culpa al otro y damos al otro la obligación de perdonarnos a nosotros? Porque el otro tiene una vida mejor que la mía. Por lo tanto, yo le puedo infligir daño económico porque no importa. E incluso proyectamos eso a Dios, como que si Dios tuviera la obligación de perdonarme. Es su obligación perdonarme, ¿no es Dios? Él no es misericordioso, así que me tiene que perdonar. Y voy a seguir pecando, Él me va a seguir perdonando porque Él es obligado a hacerlo. Y es interesante porque Jesucristo no está de acuerdo con esa visión. Y lo confronta aquí en esa parábola. Ese hombre no era libre por el perdón que había recibido. Por lo tanto, ese hombre no era digno del perdón que él recibió. La plenitud de la experiencia del perdón se siente cuando yo soy libre para perdonar a otros. Yo sé y experimento el perdón de Dios en mi vida, cuando yo puedo perdonar también igualmente y libremente a otros que me han ofendido. Ay, pastor, pero me ofendió mucho. Sí, pero yo también ofendí mucho al Señor. Y la gracia que me alcanza a mí, ella muestra que me alcanzó cuando por medio de mí ella llega a otros. Y es por eso que el siervo es convocado por el rey y el rey le dice, eres un siervo malvado. Y el rey lo trata con total severidad.
Porque la gracia no elimina la justicia de Dios, sino que la gracia enaltece la justicia. Pero cuando la gracia de Dios es menospreciada, cuando la gracia de Dios es despreciada, cuando la gracia de Dios es tratada como algo sin valor, el Señor hace ver la dignidad de su gracia por medio de la muestra de su justicia. Eso es lo que pasa aquí también. El rey le pregunta: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? ¿No era obvio? Fue obvio para todo el pueblo. ¿Por qué no era obvio para ti? Esa pregunta retórica representa aquí la esencia de la enseñanza de Jesús. ¿Quién te crees como para negar el perdón a alguien, tú, que tenías una deuda mucho mayor? ¿Quién te crees? ¿Te crees superior al rey que te perdonó? Y ese es el drama. Porque a veces nosotros sentimos tan más especiales que el mismísimo Dios, que somos incapaces de perdonar la menor falta, cuando el Señor nos ha perdonado las más grandes. Y es por eso que aquí el rey se enoja con él. La ira santa de Dios, representada acá, es expresión de la seriedad de Dios, o la seriedad con la que Dios trata su gracia, y da una condena a ese hombre. La pregunta es: si ese hombre fuera a trabajar para pagar al rey lo que le debía, ¿cuánto tiempo ese hombre debiese trabajar? Yo saqué esa cuenta. Él tenía que trabajar 200,000 años, no días ni meses, 200,000 años de trabajo. Eso considerando vacaciones. 180,000 si fuera así como sin parar. Ahí es demasiado, ¿no? Es decir, estaba condenado de por vida. Nosotros, hermanos, debemos dar valor al perdón que recibimos. Porque el texto aquí nos muestra que el perdón está basado en la gracia infinita de Dios. Y debemos perdonar generosamente a todos los que nos ofenden y que se arrepienten. Pero eso no significa que el perdón de Dios debe ser tratado de forma banal. Lo debo tomar con mucha seriedad. La gracia es muy cara, es muy preciosa, es muy importante para que la despreciemos. El perdón con que Dios nos perdona cuesta caro. Por lo tanto, la gracia que cuesta todo debe ser tratada con respeto. Porque el perdón con el que perdono a mi hermano costó la sangre de Jesús por mí y por mi hermano. Así que no despreciemos a Cristo cuando tratamos el perdón como algo a lo que damos por sentado. Alguien me tiene que perdonar sí o sí porque es canuto. No es así que funciona. Mira qué interesante. Y vuelvo al punto de la parábola también de la oveja. ¿Cuál es el objetivo del perdón? Es que el pecador se vuelva desde su desvío. Y ese es el objetivo del perdón. Para eso perdonamos. Perdonar según hemos sido perdonados es la misma expresión de aceptar el perdón que hemos recibido. Y ese es el problema de muchos creyentes, que no se sienten perdonados por Dios. Y no quieren sentirse tan perdonados por Dios para tener, o al menos figurativamente, la idea de que podrán ellos cobrar a sus deudores. Porque yo le tengo que pagar a Dios. Así que como yo me he esforzado mucho para servir a Dios, ellos tendrán que esforzarse mucho para valer y para tener la dignidad de mi aceptación. La gracia de Dios no debe ser tratada con desprecio, sino que como algo precioso y valioso. Por eso Dios termina esa parábola, Jesús termina esa parábola con un hombre condenado y con una advertencia a nosotros. Carson va a decir lo siguiente: Jesús no ve incongruencia en los actos de un Padre Celestial que perdona con tanta abundancia y castiga con tanta brutalidad, ni nosotros debemos verla tampoco. De hecho, es precisamente por ser un Dios de tanta compasión y misericordia que no puede de ninguna manera aceptar como suyos a los desprovistos de compasión y misericordia. Ahora, ¿la gracia de Dios te ha transformado en alguien libre? ¿El perdón de Dios te ha dado libertad? ¿O quizás has tomado el perdón de Dios como algo que, casi como que si Dios fuera obligado a darte? ¿El perdón de Dios te trajo de vuelta al redil? ¿O quizás el perdón de Dios es un comodín que utilizo para seguir en el pecado?
Fijo que vuelvo y me desvío. Fijo que vuelvo y me desvío. Me engaño a mí mismo y sigo sin libertad. ¿Sabe cómo la gracia de Dios me ha hecho libre? Cuando yo soy capaz de perdonar a alguien, porque Dios me perdona a mí. ¿Cuántas veces nuestro corazón se calienta? ¿Cuántas veces queremos el justiciamiento en lugar del perdón? ¿Cuántas veces nosotros estamos como Edmond Dantes, el conde de Montecristo, gastando años ahí arquitectando un plan de venganza para destruir todos y cada uno de nuestros enemigos? Los medios fomentan eso. Las redes sociales alimentan eso. ¿Cuánto vemos ahí uno cayendo en su propia trampa? Karma inmediato. Y nos alimentamos de ese justiciamiento. No es que Dios no se importe con la justicia, pero ¿cuántas veces alimentamos la venganza en vez de la gracia en nuestros corazones? La gracia de Dios te ha hecho más parecido con Jesús. ¿Te ha hecho más parecido con Jesús? Aunque la gracia debe ser administrada con generosidad, gracia generosa no es permisividad. Y aquí he visto muchos creyentes cayendo en eso también. La permisividad es la que permite cualquier pecado o permite que el pecado coexista ahí, que habite ahí. Porque no es el famoso vista gorda. Porque ¿para qué vamos a entrar en conflicto? Y uno va transando principios. Jesucristo es claro con lo que es pecado, aunque abundante con lo que es gracia. Nosotros debemos ser de igual manera estrictos con lo que es pecado, pero también abundantes con lo que es gracia. Porque el perdón que otorgamos a otro debe ser un perdón libre de impuestos. Un perdón que después yo no le voy a cobrar el beneficio futuro. Mira, yo te perdoné en el pasado, me tienes que perdonar ahora. Porque si yo no estoy cobrando, no estoy dando, estoy vendiendo. Y perdón que se vende no es perdón, es un mercado. Y el Señor no compactúa con eso.